¡Acá andamos! Esa es la actitud. Chéquense, nada más. Ni me esperas. Por eso luego no salgo porque no me esperas. Qué estructura tan enorme y tan preciosa la que ya está al fondo. Y lo más japonés que te puedas encontrar. Mira el príncipe, dale un besote a ver qué pasa. Amigas y amigos, nos venimos a la presa San José, que es la presa más importante de aquí de la capital, la que le distribuye prácticamente gran parte, o en su momento le distribuía gran parte del agua a la capital. Ya ahorita ya nos platican que tienen que extraerla desde el subsuelo, pero esta presa es muy importante, muy icónica, y van a ver qué vista tan impresionante. Yo recuerdo que vine hace muchos años, muy pequeñito, y vamos a ver cómo está de agua. Así es. Ahí está haciendo Carmen la tarea, ¿verdad? Ahí andas trabajando. Pues es martes. Sí. Uy, ya me acordé de la... Sí, como no. Nos quedamos por aquí. Ya nos bajamos del vehículo y quiero que aprecien. Aquí estamos en la parte de abajo. Allá enfrente está la cortina. No se alcanza a ver desde aquí muy bien, allá atrás, pero ahorita vamos a caminar. Veo que hay varios trayectos. Está este de aquí. Hay otro que está por acá arriba. Así. Ahorita vamos a ver cuál tomamos para ir a checar esta vista, que es algo padrísimo, algo impresionante. Vamos a estar en la parte donde está el muro, la cortina que detiene el agua. Es una estructura que está hasta con un diseño muy colonial, ¿no? Más o menos. ¡Ay, más de 100 años! ¡Wow! Sirve que bajamos la comidita. Comimos muy rico ahí en el Pollo Coloso, desde Guadalajara para el mundo. Pollo Pepe. Pollo Pepe. Ay, perdón. Uy, ya estoy como el de mayonesa. Desde 1863. Terminó en 1907. Wow. Es una estructura impresionante de piedra pulida, con una cortina de más de 100 metros de largo, 32 metros de altura y 7 metros de grosor en la parte superior. Ok, y lo vamos a demostrar ahorita ya llegando a ese punto. Desde aquí ya se alcanza a apreciar la cortina, que sí, o sea, se ve cómo es una construcción muy antigüita, pero vean cómo esa tecnología ya la tenían desde aquellos tiempos implementada aquí en esta región. Aquí alcanzamos a apreciar ya parte de la cortina, así le llaman, para soportar las toneladas de agua. ¿Cómo vas, Carmen? ¿Bien? ¿Sí? No, yo ya aventé los bofes. Pues es un plan bonito, muy padre e ilustrativo. Si andan por aquí en la capital de San Luis Potosí, corre por ahí abajo. Sí, salen los chorros de agua. De hecho, no permiten que la gente llegue aquí. No, pues debe ser muy peligroso. A ver el agua. Ok. Si te fijas, ahí está la mueca y la señal hasta donde se ha llenado. Sí, como no, ahí se ve le faltan a dónde corta la vegetación. Sí. Ahí. Quiere decir que faltan más lluvias. Ahí. Ah, ya. Ajá. Yo estaba viendo en el cerro de enfrente. Vean que la cámara, porque esta tiene el gran angular, no capta así como nosotros exactamente lo estamos viendo. Pero créanme que sí, ahí está caminando una persona. Ahí se alcanza a ver. Hay buena persona, para que chequen el tamaño, las dimensiones de la cortina. Miren, allá al fondo tenemos ya la mancha urbana. Ya la mancha urbana llegó prácticamente hasta esta zona. Buena subidita. Le falta mucha agua. Sí, es que ahí ves, ahí está la marca, como tú dices. Sí. Ahí. Es demasiado lo que falta. Ajá. Faltan más lluvias. Vamos a bajar por aquí, por la piedra, acercarnos con mucho cuidado. Ahí a ver si no se quiere echar un clavado. Aquí. Ay, qué chido. Miren, wow.
Imagínense, amigas y amigos, crear esta estructura en esos años 1863 y lo que implicó. La tecnología que para su tiempo era esto, que hasta la fecha es funcional. Obviamente la han ido adecuando, modernizando, pero la estructura original, ahí está. Fíjense lo que son y lo que eran y siguen siendo las obras bien hechas, lo que duran. Y ahí está la vida, el agua. Esos chicos cómo vienen trotando, corriendo. Ahí va, miren, eso. ¿Desde dónde vienen corriendo? ¿Aquí abajo? De la entrada y paramos aquí abajo. Órale. De Halcones. Halcones, de aquí de San Luis. Órale, mucho gusto. Entonces se llama Escuela Halcones, FC. Sí, ¿Y qué deportes dan ahí? ¿Qué practican? Fútbol. ¡Ánimo, chicos! ¡Saludos! Bien hecho. Mírenlos. ¿Qué tal los chamacos? 2, 3. ¡Acá andamos! Esa es la actitud. Miren, chicas y chicos, esta vegetación que nos hace recordar, a mí me hace recordar un poco a la Huasteca Potosina, que es algo, un paraíso, algo maravilloso. Por ahí vamos a darnos una vuelta para traerles algo de lo precioso de la Huasteca Potosina. Este viaje pues ahorita fue acá para visitar a nuestros familiares y mostrarles algo de lo que es la capital. Pero vean, me recuerda mucho esta exuberante vegetación que se da gracias a este tema del agua de la presa. Aquí estamos ya en la parte más baja de lo que es la zona de la presa. Vamos a subir a la parte de la cortina para mostrarles esa perspectiva que debe de ser padrísima. Todo Cansadito. sea para que ustedes conozcan. Disfruten de esto y que cuando tengan la oportunidad se den una vuelta por acá. Es un plan bonito. Se animen ¿verdad? a venir y conozcan, está muy bonito. Sí. Aquí está la familia. Mis tías, mi abuelita, mi tío, mi hermano Sergio. Acá la dueña de mis quincenas. El ambiente se siente fresco aquí abajo, ¿verdad, amor? Ay, sí. Luego, Desde que vienes fresquecito. entrando se siente bien diferente cuando hay muchos Lo que árboles. es Sí. pues, como un lugar en donde hay agua, no, hombre, luego cambia. En el parque Se Tangamanga, siente más fresco también cuando pasamos, y luego se bajó la huele bonito, temperatura, huele ¿verdad? diferente, sí. Tenemos el Tule al fondo. A ver, entro así rápido acá para que vean, miren nada más la perspectiva padrísima de esta enorme cortina de más de 30 metros y que aquí cuando desfogan, me dice mi tío que es algo impresionante, inclusive clausuran el acceso de toda esta zona porque por ahí corre el agua y hace todo esto, lo inunda por completo. Ahí está y corre por todo esto, vean. Nos comentan que los fines de semana a veces suele verse personas que vienen y hacen el rapel por toda esta pared. Vean, construcción de 1863, señores. Vean, y aquí sigue firme. Wow. ¿Ya vieron dónde ando? Chéquense, nada más. A ver si se alcanza a apreciar. Ahí miren. Ustedes no lo van a apreciar como yo, pero a ver si tienen una perspectiva más o menos. Vean. Intimida, la verdad sí intimida mucho porque tú nada más te imaginas, ya ves las películas, alguna cuarteadurcita leve, alguna fisurita y esto de repente, ¡boom!, vuela. Pero vean toda la ingeniería de la que consta todo esto. Vean. Y se escucha ya agua, mucha agua. Las paredes naturales, las que la naturaleza mandó a hacer, y estas, las que el humano se puso a hacer. Vamos subiendo para mostrarles la parte de la cortina, la parte de arriba. Dato muy interesante que nos dio mi tío: más de 8,000
millones de metros cúbicos de agua alberga en su máxima capacidad o puede albergar esta presa. Impresionante. Mira, hay un patito ahí al fondo. Varios patitos, miren, ahí están. Una actividad al aire libre fabulosa para sacar las toxinas, y nos tocó un día maravilloso, nubladito, ahí con los rayos del sol. Híjole, los regalos de la naturaleza y combinada con estas que son maravillas del ser humano. Ahí se ve cómo va fluyendo el agua de acá de la presa, sale con esas canaletas, corre y entra a los filtros directamente y ya sale el agua filtradita, buena y lista para las actividades humanas. También actividades agrícolas y de la industria, pero como les decíamos, ya no da abasto esta presa, ya tienen que buscar otros medios de acceso al agua en esta gran ciudad, una ciudad que ha crecido muchísimo. Aquí te marca ya cuando está llegando a su tope, ¿verdad? A su nivel. Ahí está, mira. Protección Civil sube, revisa para abrir las compuertas. Órale, ya cuando llega ahí ya es hora de desfogar. Pero vean, señores y señores, ahora sí, aquí está esta maravilla de la ingeniería, muy antigua, pero que está todavía haciendo su función muy bien. De aquí hasta allá, 7 metros para contener todo esto, que aquí no se aprecia realmente lo que es, porque todo el lirio que no permite ver, y aparte no está en la capacidad que debería de estar hacia allá atrás. Esta llega a comunicarse con otra presa que se llama del Peaje. Presa del Peaje. Presa del Peaje que está a la salida a Atrás. Guadalajara. Órale. Cuando se llena aquella, Se comunica con esta. Sí, Wow. están conectadas. Dices que no es la única, hay más, ¿verdad? Hay muchas más presas por aquí. Pero esta es Esa es la más importante para lo que es para la gran parte de la ciudad. la ciudad. Padre, qué visión tan magnífica. De aquel lado, la gran ciudad. Se ve como que está lloviendo allá al fondo, ¿eh? Ah, sí, está lloviendo. Allá ya se ve, mira que Sí, está. sí está lloviendo. Hasta acá llega el Sí, sí está viento, lloviendo. ¿eh? Mira, para Cerro de San Pedro. Órale. Mira la altura. No, hombre. Ni me esperas. Por eso luego no salgo, porque no me esperas. Sí. Las nubes están bien bonitas, ¿ves? Sí. Aquí está el mirador y allá está otro, ¿no? Ya está otro. Sí. Aquí tiene la actividad de... Aguas. Ahí está la agüita, miren. Órale. Las columnas, ¿cómo están? Híjole, son Gruesas. muy gruesas, muy grandes. Sí. Hasta allá abajo. Enormes. Para soportar toda la fuerza del agua que contiene. Fíjate esto, qué curioso. Son mira, ahí está un pajarito ahí arriba. Pero estas son para medir los la rayos. dirección del aire. Ah, Esa es de ahí. Y yo creo que también hace la función de pararrayos, ¿verdad? lo más seguro. Pero vean, miren, allá estábamos en aquel lado, allá arriba. Por allá suben corriendo, vimos los chicos que subieron por allá. Allá subimos también nosotros. Esta es otra subida. Esa es por aquí. Bajas. Todo esto está conectado. Todo completamente conectado. Presa San José, que nos impresiona con lo antigua que es, con lo bien diseñada para su tiempo y cómo al día de hoy sigue funcionando. Es algo hecho muy a conciencia,
mucha fortaleza. Vean el tamaño del muro. Única. Me encanta cómo se ven Sí. las piedras, mira. Mira. Ahí está mi tío, miren que es un ejemplo para nosotros a sus casi 95 años de edad. Ahí está, pero al 100%. Y tú di 97. No se crean, no se crean, chamaco. No estoy agitado. No, hombre, que casi tiene mi edad. Muy chamaco, jovencitos, ¿ah? Sí. Nada más te pintan las canas, te ponen las canas, pues, para verse uno más interesante. Pero un ejemplo porque al 100%, ¿eh? La edad la lleva uno en el alma. Eso. José Arriaga fue casi el creador de la Constitución de 1857. Y él estuvo involucrado en un problema serio de la presa San José, que él apoyaba a la presa San José y creo que hasta lo encarcelaron. Pero caray. esa es un dato Histórico. O sea, hubo una lucha aquí por el Sí. tema del agua. del agua. Como desde aquellos tiempos. Había la Ujú. hacienda que le llamaban la tenería. Ajá. La tenería era el pleito que se Ya. tenía. Pues yo creo que era una estaban. hacienda. Y justamente en el Parque Tangamanga, donde vamos a ir al rato, ahí está uno de los cascos de la hacienda La Tenería. Ponciano Arriaga estuvo encarcelado porque Ajá. él apoyó el proyecto de la presa San José. Pues estamos Oh. hablando de 1863. Sí, claro. Claro. Él fue el prácticamente el creador de la Constitución de 1857. ¿Qué tal? ¿Ve? La gente corriendo. El granizo. Está bien duro. Lo que nunca, señores. Aquí nunca llueve pasa así. esto. Vean, resguardándose la gente. Estamos en el parque Tangamanga. Venimos a mostrarles algo, pero nos agarró la lluvia con granizo y la gente, había mucha gente corriendo, haciendo deporte Ya casi llegamos. y les cayó el granizo. Vean. Ya se calmó el Ya granizo. bajó. Ánimo, amigo, ánimo. Miren lo que es la lluvia hermosa, que es pura vida, pero sí impacta y nos asustó porque se vino o sea, de repente así y con mucho granizo, las chicas, los chicos corriendo, la gente recogiendo los niños. Mi mamá se Vean. asusta. Vean, este amigo ni modo, ya se refrescó, miren. Ánimo, amigo. Y luego no traes mi cabello, Ánimo. ahí como No, quiera no, le pega no, el no, granizo no, en no. el coco y resbala. Se vino muy fuerte. No, ya se calmó el granizo, ya nomás Sí. es la lluvia. Sí, pero sí que vieron buenos Aquí voy entrando ya. Mira, ¿Ya me viste? ya nos llegó este regalo de la naturaleza, esta sorpresa. Vean los granizos. A ver si se alcanzan a apreciar. Que lo bueno que fue una pasadita así rápida, pero sí impactante. Que llegó de sorpresa y con unos granizotes, miren, que parecen canicas. Agua con los patos. Sí. ¡Córrele, mijo! Ya, pero están aquí nomás. Chicas y chicos, una zona que les recomendamos mucho visitar cuando vengan al Parque Tangamanga es este, que es el Parque Japonés, que es de reciente creación. Miren, se inaugura en 1 de septiembre del año 2023 y es parte de la labor, nos dice mi tío, de la comunidad japonesa que vive aquí en San Luis Potosí. Obviamente con apoyo del gobierno del estado, y vamos a ver cómo está acá adentro. Pero miren qué bonito. ¿Qué nos puedes comentar, Carmen, de tus primeras impresiones en San Luis Potosí? Está bonito, grande. Les Sí. digo que yo no conocía y está muy bien. Dicen que el centro de noche
chulada, entonces tendremos que ir, pero hasta ahorita lo que hemos conocido, la verdad que muy bonito, vale la pena que se den su vueltita para acá. Ahí está la opinión. Yo ya conocía Perú, tenía muchos años que no venía. Sobre todo son los jardines japoneses, es la exquisitez en el cuidado, ¿no?, de la jardinería, la filosofía del Ikigai, la filosofía del Yin y el Yang, y ahorita se me va la palabra que hace referencia a todo este trabajo de diseño en jardinería, en arquitectura, para que vengan y visiten. Y con la bendición que tuvimos ahorita de la lluvia, que aquí es raro en San Luis Potosí, ¿verdad? No es lo más común, pero pues como venimos a visitar, nos recibió con esta rica lluvia, con el granizo que sí nos asustó al principio, pero afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, hasta ahorita no sabemos si hubo un descalabrado o algo por ahí. Miren. Pues que está muy bonito el lugar. Vamos a ver. El bambú, mira. Acá le podemos dar la vuelta a toda esta área. No la conocía tu mamá. Cuando vino, aquí estaba cerrado, pero ya abrió. Mira, nada es más. un camino que da vuelta a todo. Qué estructura tan enorme y tan preciosa la que ya está al fondo, que es como esta, nada más en macro. Aquí está un lugar muy instagramiable, amigos, para quien quiera venir y sacarse sus fotografías. Vean qué paisajes, con ahí la escritura japonesa, y vean estos diseños tan bonitos. Fíjense qué importante mantener estas zonas boscosas dentro de las manchas urbanas que se convierten en pulmones para toda la ciudad. Ahorita íbamos viendo tanta gente que se venía a hacer deporte. Muy importante que tengan estos parques. Vean, aquí está lo más mexicano que te puedas encontrar y lo más japonés que te puedas encontrar. ¡Wow! Mira el príncipe, dale un besote a ver qué pasa. ¿Aquí lo encontraste? ¡Qué hermoso! Órale. ¡Ay, qué Mira. bello! Con cuidado. Órale, un sapo. Miren, uy, qué bonito está. Mira, están gordos. Ahí están haciendo eso, sesión fotográfica. Vamos a pasar rápido para no interrumpir. Aquí, mira las flores. Parte de las instalaciones que están en el parque son canchas de fútbol y otras como una cancha de este algo, diamante, ¿no? Porque tiene hasta una mallita de béisbol. Véanlo. Esta zona le da mucha importancia a este deporte, el rey de los deportes. Yo lo llegué a practicar en algún momento de muy chico, allá en mi pueblo, en mi ciudad, porque uno de nuestros vecinos, oriundo de Durango, llegó a vivir a nuestra ciudad y nos enseñó, nos dio como descubrimiento este deporte del béisbol. Un deporte apasionante y muy padre, muy bonito, miren. Está bonito. Y les comentaba, ya por esta zona como que le dan mucho impulso. Cuando íbamos allá a la presa, en las canchas de la entrada, ahí entrenan incursionando o dentro de las fuerzas básicas del equipo del Real San Luis, que es una franquicia, el dueño del Atlético de Madrid, allá de España. Esperemos que ningún día tengan que filmar una película de terror aquí, de desastre, que se abra y boom, ¿no? Está directo allá a la mancha urbana. Pero la gravedad hace su función, obviamente. Ayuda a todo este sistema, corre el agua naturalmente, se filtra y va directo allá a la ciudad.